Bueno, buenas noches con todos, estimados amigos, colegas que están conectados en este en vivo hoy miércoles, que dijimos que íbamos a empezar 9 de la noche, son 9:10, estamos empezando esta nueva sesión que es la sesión número 8. Recordemos que 6 sesiones tuvimos en el mes de enero, todas están subidas al canal de YouTube, así que pueden ir a revisarlas al canal en caso de que se hayan perdido o quieran volver a revisar otra vez las sesiones que hicimos en el mes de enero. Y esta siendo la octava sesión, ya habíamos comentado el día lunes que íbamos a dedicar este día también para tratar sobre temas constitucionales. Y el tema constitucional que vamos a tratar hoy tiene dos aristas. Primero, como fondo tenemos el caso de la acción pública de inconstitucionalidad presentada por la vicepresidenta contra los decretos ejecutivos presidenciales 505 y 500, perdón, 494 y 500 y 505 también, que como nacionalmente se conoce fueron los decretos a través del cual el presidente encargó la presidencia a su vicepresidenta encargada para poder hacer campaña. ¿Ya? Lo que sí les voy a dejar claro desde el inicio, este análisis que vamos a realizar hoy sobre esta cuestión es un análisis meramente jurídico, no tiene nada que ver con lo político, no vamos a hacer aquí críticas ni valoraciones políticas, sino netamente jurídicas. En base a esto, en base a ese tema de fondo, vamos a revisar también los métodos de interpretación constitucional, las reglas y los métodos de interpretación constitucional que están establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pero especialmente vamos a revisar sobre este caso el primer método de interpretación, la primera regla y método de interpretación que se encuentra en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es las reglas para la solución de antinomias. Una cuestión que se puede pensar que es sencilla, la resolución de antinomias, pero que en este caso en especial tuvo una especial relevancia la discusión sobre la aplicación de reglas respecto a la notificación de la sentencia que finalmente declaró como inconstitucional los decretos ejecutivos que encargaron la presidencia en ese contexto. Bien, antes de empezar, quiero saludar a los amigos que se están conectando. Alejandro Rivas, saludos desde Ambato, dice saludos desde Ambato. Alejandro, Yandri, saludos, bienvenido. Dejan, Talín, Orlando, Savichay, bienvenido Orlando, nuevamente. Entonces, vamos a empezar. ¿De dónde parte esto? Y de dónde parte también la crítica que hice en su momento en el canal X, en la red social X, que ustedes podrán seguirme en esa red. Mi username es VillaGranKM, pueden ir a la red y seguirme, para que vean ahí los análisis que yo comparto sobre varios temas jurídicos, ¿no? Estrictamente jurídico, como todas las redes sociales que yo manejo, cero política, 100% jurídico. El caso nace en base a un comunicado de la Corte Constitucional, que es este comunicado que vemos aquí en pantalla, en donde la Corte Constitucional el 31 de enero informó en cuanto a decisiones relacionadas a casos internacionales, Corte Constitucional del Ecuador informa. Y en el numeral 2 de este comunicado de la Corte Constitucional hacen referencia a este caso, al caso 1 25-IN, que es la demanda de constitucionalidad presentada en contra de los decretos ejecutivos 494 y 500 del presidente de la República y por conexidad del decreto ejecutivo 505, e indica la Corte, actual demanda que ya se tomó una decisión el 23 de enero de 2025, es decir, al 31, ojo con la fecha, ¿no? Al 31 de enero informan que el 23 de enero ya tienen una decisión, pero que esa decisión no ha sido notificada, porque si leemos la última oración, dice actualmente se continúan reuniendo los requisitos procesales de ley previos a su notificación. Entonces yo cuando leí esto me pregunté, a ver, ¿cuáles requisitos procesales de ley previos a su notificación? Si la ley no dispone que se deben reunir requisitos especiales antes de la notificación de una decisión que ya está tomada, ¿no? Lo que la ley indica en la generalidad de casos, y no me dejarán mentir los que aquí litigan en no solamente materia constitucional, sino también materia ordinaria, que una vez resuelta una causa, no hay más que, bueno, en vía ordinaria y en vía de garantías jurisdiccionales, acción de protección, habeas corpus, acción de protección de información, las garantías básicas,
primero se da la decisión oral y luego, realizada la decisión por escrito, se la notifica. Pero una vez que está emitida la decisión por escrito, ¿qué otro requisito podemos esperar para notificar la sentencia? Ahora, me podrán decir, bueno, es que la sentencia debe esperar a los votos concurrentes o a los votos salvados para ser notificada, porque esos votos forman parte de la sentencia. Perfecto, listo. Vamos a revisar cómo funciona el sistema de votos concurrentes y de votos salvados dentro de la Corte Constitucional. Y esta cuestión no está regulada por la ley, como dice la Corte Constitucional, que dice que continúan reuniendo los requisitos procesales de ley previos a su notificación. Pero parece ahí una maniobra de la Corte que hace referencia a una ley cuando el que establece requisitos para la cuestión de votos concurrentes y votos salvados es un reglamento que se llama el Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional, que es un reglamento elaborado por la propia Corte Constitucional. Y es de ahí de donde sacan la regla de que tiene que cumplirse ciertos requisitos que ya vamos a ver cuáles son para finalmente ser notificada la sentencia de mayoría. Pero primero vamos a revisar lo que sí dice la ley respecto de la notificación de las sentencias constitucionales, específicamente en el caso de acciones de inconstitucionalidad. Luego, y esto para que tengan un poquito de idea del ejercicio que vamos a realizar, luego vamos a revisar el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional, lo que dice respecto a la notificación de las sentencias, y vamos a comparar esas dos normas para ver si esas dos normas pueden coexistir y no afectarse la una a la otra, ante lo cual no habría antinomia alguna, o ambas normas, la ley y el reglamento, se contradicen, para lo cual existiría una antinomia que resolver, y ahí es que vamos a revisar las reglas de solución de antinomias a ver cuál es la solución o cuál es el resultado que obtenemos del contraste de estas dos normas, ¿sí? Vamos primero a la ley. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta por hacer, por favor, vayan poniéndola en los comentarios para yo ir leyéndola. Vamos a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Vamos al apartado de acciones de inconstitucionalidad. Vamos a las normas comunes de procedimiento. Aquí está el contenido de la demanda de inconstitucionalidad, la admisibilidad. Recordemos que estamos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sorteo, acumulación de demandas, inadmisión, rechazo, intervenciones públicas, información para resolver, audiencia, criterios de los jueces de la Corte, proyecto de sentencia. Vamos a leer esto. Y vamos a leer especialmente esto, votos concurrentes y votos salvados, que es donde está la cuestión que vamos a revisar el día de hoy, publicaciones y notificaciones. Ahora, ¿qué dicen estos artículos? Veamos. Votos concurrentes y votos salvados. Las juezas y jueces de la Corte Constitucional podrán elaborar votos concurrentes y salvar el voto. Los votos concurrentes sabemos que los votos concurrentes son aquellos en que un juez llega a la misma decisión de la mayoría, pero por otro camino, teniendo en cuenta otro tipo de argumentación, llega a la misma decisión de la mayoría. O sea, comparte la decisión, pero no comparte el camino argumentativo respecto del cual la mayoría llegó a la decisión que se toma, pero la decisión es la misma. Ese es el voto concurrente. Los jueces los jueces en la Corte Constitucional pueden hacer principalmente tres cosas, ¿no? O adherirse al voto del ponente, a la sentencia del ponente, pueden hacer el voto concurrente o pueden salvar el voto, es decir, hacer un voto contrario al voto de mayoría y a los votos concurrentes. Es decir, que si los votos de mayoría y los votos concurrentes resuelven X, el voto salvado no va a resolver X, va a resolver Y o Z. Saludos, Ceci, bienvenida. Entonces, para lo cual se deberán entregar a la Secretaría General el escrito correspondiente dentro del término de 10 días a partir de la adopción de la decisión. Es decir, la Corte Constitucional, luego de adoptar la decisión, tiene que entregar esa decisión a la Secretaría General. Eso es lo que informa la Corte acá que hizo. Porque dice, ya se tomó una decisión el 23 de enero, y entonces desde el 23 de enero
que tenían para la fecha que fue que tomaron la decisión, tenían 10 días a partir de la adopción de la decisión para entregar a la Secretaría General el escrito correspondiente. Ahora, vamos a ver el asunto de publicación y notificaciones, que es aquí donde tenemos que tener en cuenta cuáles son los requisitos procesales de ley previos a la notificación de la sentencia, que es el tema que entra en discusión. Publicación y notificaciones, dice, y aquí vamos a distinguir, porque publicación y notificación no es lo mismo, ya vamos a ver qué es lo que debemos entender por publicación según la ley, qué es lo que debemos entender como por notificación según la ley. Indica los autos, sentencias y demás providencias correspondientes a estos procesos de acciones de inconstitucionalidad, serán publicadas y notificadas, cuestiones diferentes, ojo, en los lugares señalados por los intervinientes, en medios electrónicos de acceso público para seguimiento, ¿no? Publicadas acá, en el registro oficial. La publicación se hace en el registro oficial, ¿ok? Esa es la diferencia con la notificación. La notificación se hace en los lugares señalados por los intervinientes, ¿no? Como todo proceso. Entonces tenemos notificación en el lugar señalado por los intervinientes y publicación en el registro oficial. La publicación es general para todo el Ecuador en el registro oficial y la notificación es específica, no es general, es especial para las personas que formaron parte del proceso como intervinientes, sean que hayan sido actores, demandados, amicus curiae u otras entidades que hayan participado dentro del expediente, que hayan agregado una dirección electrónica para notificaciones, pero ya tenemos la distinción, no es lo mismo publicación que notificación. La publicación de las sentencias debe contener los votos salvados y concurrentes de los jueces y jueces de la Corte. Ojo, esto es un requisito especial para la publicación, que la publicación contenga los votos salvados y concurrentes de todos los jueces de la Corte. Es decir, que no se puede publicar una decisión si no es con la decisión de mayoría y con los votos concurrentes y los votos salvados. Y dice, se efectuará dentro del término de 10 días a partir de la adopción de la decisión. A partir de la adopción de la decisión, tiene que publicarse la sentencia. Ahora, esa es la regla para la publicación. Vamos a ver la regla para la notificación. Para la notificación hay otra regla diferente. La notificación de la sentencia, recordemos que la notificación de la sentencia al demandado, cuando es contraria a la sentencia al demandado, lo que causa, el efecto que causa es que el demandado tenga que inmediatamente cumplir la sentencia. Si esperamos más tiempo desde la adopción de la decisión para notificar al demandado, entonces estaríamos retardando el cumplimiento de una sentencia, es decir, de una decisión que ya fue tomada, lo cual estaría afectando el principio de inmediatez de cumplimiento de las sentencias constitucionales. ¿Sí o no? Ok. Pero vamos, la notificación de la sentencia se realizará dentro del término de 24 horas de expedida la sentencia. ¿Cuándo expidió la sentencia según este comunicado de la Corte Constitucional? ¿Cuándo se expidió la sentencia? ¿Cuándo se expidió la decisión? ¿Cuándo ya la Corte tomó una decisión? El 23 de enero de 2025. ¿Hasta cuándo podía, según la ley, la Corte notificar esa sentencia? Hasta, dice, dentro del término de 24 horas de expedida la sentencia. Si se expidió el 23 de enero, entonces podía notificarse la sentencia hasta el 24 de enero. Sin embargo, vemos como la Corte Constitucional nos dice el 31 de enero que todavía la sentencia tiene que reunir ciertos requisitos para ser notificada conforme con la ley, cuando la ley para la notificación aclara únicamente que se debe realizar dentro del término de 24 horas de expedida la sentencia. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué la Corte, dice Pablo Leonel, por qué la propia Corte comete un gran error? Porque la Corte Constitucional, a pesar de que el comunicado hace referencia a la ley, lo que realmente tomó en cuenta es un reglamento. El reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional, este reglamento de aquí. ¿Qué dice este reglamento? Y es una de las cuestiones que yo critiqué en mi X y lo voy a leer directamente para ser un poco más directo y preciso. Acá está, a ver. Esta es la parte del reglamento que tenemos que revisar, el artículo 38. El artículo 38 indica votos concurrentes y votos salvados.
Recordemos que en la ley orgánica también tenemos una reglamentación, en la ley orgánica tenemos una reglamentación de votos concurrentes y votos salvados, y en el reglamento vemos cómo también en el artículo 38 tenemos regulación sobre votos concurrentes y votos salvados. ¿Qué dice el reglamento? Dice, los jueces de la Corte Constitucional podrán emitir votos concurrentes o votos salvados. Ok. Votos concurrentes son aquellos que muestran su acuerdo con la parte resolutiva del proyecto de sentencia o dictamen presentado por el juez sustanciador, pero expresan discrepancia o exponen argumentos adicionales respecto a la fundamentación jurídica, sin que esto implique desacuerdo con la decisión. Lo que dijimos, voto concurrente arriba a la misma decisión de la sentencia en mayoría, pero por otro camino argumentativo. Los votos salvados son aquellos que expresan un desacuerdo total o parcial con la decisión. Entonces, voto salvado porque estoy totalmente en desacuerdo, porque mi argumentación me lleva a una decisión contraria de la decisión tomada por la mayoría, o porque mi argumentación me lleva a una decisión parcialmente contraria y parcialmente de acuerdo con el voto de la mayoría. Perfecto. Entonces indica, los votos concurrentes y votos salvados serán anunciados ante el Pleno de la Corte de forma obligatoria. Estos votos serán suscritos por el juez y remitidos a la Secretaría General dentro del término de 10 días contados a partir de la adopción de la decisión. En caso de no hacerlo, la Secretaría sentará razón y continuará con el trámite de notificación. Perfecto, entonces, ¿qué regla tenemos aquí? Y esta es la regla que utilizó la Corte Constitucional, y esto lo hace referencia a Andrés Benavides en su cuenta de X también, nos dice, de existir un voto salvado en alguna de las sentencias de la Corte Constitucional deberá ser notificado en el término de 10 días. Es decir, en el caso de la inconstitucionalidad del decreto 500, el voto salvado debería ser notificado hasta el 6 de febrero, toda vez que la decisión de mayoría es el 23 de febrero de 2025, etc. Bueno, ya es el comentario político que no vamos a replicar en esta cuenta. Ahora, ya vemos cómo hay un conflicto aquí de normas. Steven, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto, bienvenido. Vemos cómo hay un conflicto aquí de normas, porque si el mismo reglamento, acá en el apartado de decisiones, indica las sentencias y dictámenes serán expedidos por el voto conforme de al menos 5 integrantes del Pleno, salvo que la ley de garantías indique lo contrario. Ok, sentencias y dictámenes serán expedidos con el voto conforme de por lo menos 5 integrantes del Pleno. Esta sentencia de la Corte Constitucional fue tomada por mayoría, 8 votos contra 1. Es decir, esos 8 votos que esperaban el voto salvado 10 días, según el reglamento de la Ley Orgánica de Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional, ya cumplían con el requisito de conformidad de al menos 5 integrantes del Pleno, porque eran 8 votos. Las sentencias y dictámenes serán suscritos por el presidente y el secretario de la Corte. Los votos salvados y concurrentes serán suscritos por el juez o juez que emite dicho voto. Es decir, aquí hace una diferencia bastante importante también a considerar. Las sentencias son aparte de los votos salvados, según este mismo reglamento. ¿Por qué? Porque si no, no se distinguiría que las sentencias deben ser suscritos por el presidente y el secretario de la Corte. Y los votos salvados serán suscritos por el juez o jueza que remite dicho voto. ¿No? Y eso lo podemos ver en la sentencia que da resolución a este caso. Por ejemplo, acá está la decisión de los 8 jueces. Aquí firma el presidente y la secretaria general, ¿verdad? El presidente, que no es el juez ponente es otro juez, ¿sí? Al final, bueno, hay un voto concurrente, que este voto concurrente no lo firma el presidente de la Corte, ojo, pero sí la Secretaría General, pero no lo firma el presidente de la Corte. Hay otro voto concurrente también que tampoco lo firma el presidente de la Corte. No lo firma el presidente de la Corte. Y hay el voto salvado, que este tampoco lo firma el presidente de la Corte, sino el juez que hace el voto salvado y la Secretaría General, porque a la Secretaría debe notificarse ese voto salvado. Ahora, sigamos viendo el reglamento. Entonces, volvemos a este apartado del reglamento. Dice, los votos concurrentes y salvados serán anunciados ante el Pleno de la Corte Constitucional de forma obligatoria. Y dice, estos votos serán suscritos por el juez remitidos a la Secretaría General dentro del término de 10 días contados a partir de la adopción de la decisión. ¿Qué quiere decir esto de aquí? ¿Acaso el reglamento está diciendo que
a pesar de haber una sentencia ya de mayoría, el voto salvado u otro voto concurrente puede demorar la notificación de la decisión de mayoría 10 días. Ya hablamos sobre la diferencia entre voto salvado y concurrente. José Luis agrega, bienvenida Kiana. La diferencia entre voto salvado, repito, voto concurrente y voto salvado. Voto concurrente es el que adopta la misma decisión de la sentencia de mayoría, pero a través de otra línea argumentativa. Y el voto salvado es aquel que no está conforme con la decisión de mayoría ni de los votos concurrentes, porque su línea argumentativa lo lleva a una decisión contraria a la tomada por el voto de mayoría o por el voto concurrente, o que parcialmente esté en desacuerdo con el voto de mayoría o con los votos concurrentes. Ese es el voto salvado. Bien, entonces, aquí la Corte lo que nos quería decir es que estábamos esperando 10 días para que el voto salvado sea notificado junto con la sentencia para el cumplimiento de la misma. Entonces, yo les pregunto, si el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional dice que la sentencia debe incluir a los votos salvados, o eso es lo que se interpretó en este caso, que la sentencia debe incluir los votos salvados para ser notificada, y como resultado de eso debemos entender que la sentencia puede ser notificada 10 días luego, hasta 10 días luego de tomada la decisión, para lo cual entenderíamos que el reglamento da 10 días desde tomada la decisión para la notificación. Y si la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos dice que la notificación de la sentencia se realizará dentro del término de 24 horas de expedida la sentencia, dado que el reglamento, como indicamos, nos dice que puede ser notificada en 10 días, ¿estas dos normas se complementan o se contradicen? Me gustaría conocer ustedes qué opinan. A partir del análisis realizado en este momento, ustedes me pueden decir si estas normas se complementan o se contradicen. ¿Se pueden cumplir las dos normas al mismo tiempo o no es posible y hay que elegir una para cumplir? Se contradicen, dice Gatita Negra. Se contraponen, dice Byron Oma. Se contradicen, dice Handry. Se contradicen, dice Mackenzie. Gigi dice, se contradicen porque el reglamento no puede estar encima de la ley. Se contradicen, la ley no es discrecional. Antinomia, se contradicen. Correcto, correcto. ¿Qué es una antinomia ahora? ¿Qué es una antinomia? Una antinomia es cuando dos normas se encuentran contrapuestas. No se pueden complementar, sino que se debe elegir una por encima de la otra. En este caso tenemos que decidir qué norma elegimos. Elegimos la de la ley, que dice que la sentencia debe ser notificada en 24 horas desde su expedición, o elegimos la del reglamento, que dice que la sentencia puede ser notificada hasta luego de 10 días desde su expedición porque tenemos que esperar a los votos salvados y concurrentes. ¿Qué norma tomamos? La ley, la ley. Ponderación con silogismo. No, aquí no hay ponderación porque ponderación es un ejercicio interpretativo de resolución que se hace cuando dos principios están en contradicción. Aquí no hay principios en contradicción, aquí hay reglas en contradicción, ¿ok? La regla que dice que es una regla mandatoria, que dice que la sentencia debe ser notificada dentro del término de 24 horas la ley, y el reglamento dice luego de 10 días. Entonces, tenemos que tener claro también la diferencia entre reglas y principios. Las reglas son normas que mandan, prohíben o permiten, ¿sí? Y que tienen una consecuencia jurídica, un presupuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Los principios son mandatos de optimización. ¿Ya? Los principios son aquellos que dan razón de ser a las reglas. Por ejemplo, esta regla de que la sentencia sea notificada en 24 horas tiene como base un principio. ¿Cuál principio es? El principio de inmediatez del cumplimiento de la sentencia. Eso es un principio. El principio de rapidez y sencillez de la justicia constitucional. Ese es otro principio. Podría ser que la ley, en casos en los que no exista votos salvados, de existirlos, podría aplicarse el reglamento. No entiendo Byron Norma lo que dice, pero el artículo 92 nos habla también sobre votos concurrentes y votos salvados. Indica que los jueces de la Corte Constitucional podrán elaborar votos concurrentes
o salvar el voto, para lo cual deberán entregar a la Secretaría General el escrito correspondiente dentro del término de 10 días a partir de la adopción de la decisión. Pero a partir de la adopción de la decisión del voto salvado o del voto concurrente, no de la sentencia de mayoría. Recordemos, no es lo mismo sentencia de mayoría que voto salvado y concurrente. Luego, acá también tenemos aquí la ley nos habla de 10 días para el voto salvado y concurrente, no para la sentencia de mayoría. Acá la ley nos habla del término de 10 días también, o nos habla también del término de 10 días, pero este término de 10 días de que nos habla la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales no es para la notificación de la decisión, sino que es para la publicación de la decisión. Y la publicación de la decisión no tiene como finalidad el cumplimiento de la sentencia, sino el conocimiento general de todos de la sentencia. Por eso la publicación se hace en el registro oficial. Y la publicación sí debe llevar consigo los votos salvados y concurrentes y debe ser realizada en el registro oficial. La publicación se hace en el registro oficial y no tiene como finalidad el cumplimiento de la sentencia. La notificación se hace a las partes intervinientes, especialmente a la parte demandada cuando ha sido vencida, y la notificación sí tiene como finalidad el cumplimiento inmediato de la sentencia constitucional. Esas son cuestiones muy importantes que debemos tener en cuenta para estas figuras jurídicas, ¿ok? Una cosa es la publicación y otra la notificación. Correcto. La sentencia sin los votos concurrentes y salvados se entiende que está completa. Es que se entiende que está completa la decisión que se tiene que cumplir. ¿Ok? Porque la decisión que se tiene que cumplir es la decisión de mayoría. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué necesitamos nosotros los votos salvados y los votos concurrentes? Dado incluso que si los votos salvados y los votos concurrentes se demoran más de 10 días en ser notificados, la sentencia final, la resolución completa, no los involucra, no los incluye. Si vamos al reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional, leamos que indica: los votos concurrentes y salvados serán anunciados ante el Pleno de la Corte de forma obligatoria. Serán suscritos por el juez y enviados a la Secretaría General dentro del término de 10 días a partir de la adopción de la decisión, del voto salvado concurrente. En caso de no hacerlo, dice, la Secretaría General sentará razón y continuará con el trámite de notificación. Es decir, que aunque no estén hechos los votos salvados o concurrentes, la Secretaría General igual puede notificar la sentencia de mayoría. En este caso, sería incongruente y razonable esperar a que el juez que salva su voto o va a ser un voto concurrente se demore el tiempo que quiera demorarse para notificar su voto salvado y esto perjudique el cumplimiento inmediato de la sentencia. Sería irrazonable. No tendría sentido el principio de cumplimiento inmediato de las sentencias constitucionales. ¿Cuál es la consecuencia de generar un voto salvado? ¿Qué implica? Bueno, implica dejar por sentado la contraposición a los argumentos de la sentencia de mayoría. Eso es lo que implica el voto salvado. No implica más. El voto salvado no tiene injerencia en el cumplimiento de la sentencia. ¿Ok? Alejarse del criterio de mayoría. Eso implica, correcto, se aleja el criterio de mayoría. No solamente el criterio de mayoría, porque el voto concurrente, ojo, voto salvado y voto concurrente, ambos se alejan del criterio de mayoría. La diferencia es que el voto concurrente, a pesar de alejarse del criterio de mayoría, llega a la misma decisión de la mayoría. Es decir, puede ser que la mayoría haya adoptado X decisión a través de X criterio y que el voto concurrente tome la misma decisión a partir de Y criterio, ya no de X criterio. A partir de otro criterio llega a la misma decisión. Eso es posible a través del voto concurrente. El voto salvado, a la vez, no solamente se aleja del criterio de la mayoría, sino que se aleja de la decisión de la mayoría. Esa es la diferencia, similitudes y diferencias entre voto concurrente y voto salvado. ¿Ok? Voto en contra y deben fundamentar, Margarita Azucena, así es, eso es el voto salvado. Voto en contra del voto de mayoría, voto en contra respecto de los votos concurrentes y una fundamentación por ende contraria a los votos de mayoría y a los votos concurrentes, porque si la decisión es contraria, por ende la fundamentación también se entiende que es contraria. Hasta aquí, ¿alguna pregunta adicional? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, ya tenemos claro que es posible notificar una sentencia de mayoría sin necesidad de la
inclusión de los votos concurrentes y los votos salvados. ¿Sí? Eso está clarísimo. Segundo, está claro que el reglamento nos da como resultado que se puede notificar la sentencia en 10 días, pero la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales nos dice que la sentencia debe notificarse en el término de 24 horas. Y esto es una norma especial aplicable a acciones de inconstitucionalidad. El reglamento no hace referencia especial a acciones de inconstitucionalidad, sino que se refiere a la sustanciación general de procesos. Es decir, esto cabe para las acciones de sentencias de revisión, para las acciones de sentencias de extraordinarias de protección, para los dictámenes, para todos los tipos de dictámenes y para las sentencias de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que para las sentencias de inconstitucionalidad tenemos que tener especial atención a las normas especiales de las acciones de inconstitucionalidad establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. No solamente porque son especiales para este tipo de casos, sino además porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales naturalmente es una norma jerárquicamente superior, formalmente superior, de jerarquía formal superior respecto de un reglamento de sustanciación de la Corte Constitucional. No sé a quién escuché por ahí decir que el reglamento de la Corte Constitucional, como es hecho por la Corte Constitucional, entonces tiene norma de rango constitucional, tiene rango de norma constitucional y por ende está por encima de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo cual es totalmente descabellado, ¿no? Esto de ninguna manera debe entenderse así. El reglamento de la Corte Constitucional, a pesar de ser elaborado por la propia Corte Constitucional, tiene rango de reglamento y nunca puede estar por encima de una ley orgánica, ni de la Constitución. Si no se notifican las 24 horas, el responsable sería el secretario. Bueno, posiblemente sería el secretario el responsable. Sin embargo, en este comunicado, la Corte Constitucional no dice quién lo suscribe, pero me imagino que es a través de la presidencia, indica que así es como tratan los temas en la Corte Constitucional. Entonces, más bien el secretario se debe a las órdenes de los jueces y el secretario no puede actuar en contra de las órdenes de los jueces. Y si los jueces aplican el reglamento por sobre la norma, por sobre la ley orgánica, entonces finalmente, principalmente los responsables son los jueces, más allá de los secretarios. ¿Sí? Ahora vamos a las reglas y métodos de interpretación constitucional. No, artículo 3, como habíamos dicho, nos dice: las normas constitucionales se interpretan en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretará en el sentido que más favorezca la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la voluntad del constituyente. Se tendrán en cuenta los siguientes métodos y reglas de interpretación jurídica y ordinaria para resolver las causas que se someten a su conocimiento, sin perjuicio de que en un caso se utilicen uno o varios de ellos. Regla de solución de antinomias. Súper básico, ¿verdad? Esto es algo que todos los abogados y estudiantes de Derecho debemos conocer de manera básica para no cometer los errores que cometen los jueces de la Corte Constitucional. A ver, doctor, ¿cuál es la sanción al servidor público que incumple una sentencia de la Corte Constitucional? Bueno, hay varios tipos de sanciones. Las sanciones son paulatinas. Hay sanciones penales por incumplimiento de decisiones de autoridad competente. Hay sanciones administrativas que pueden llegar hasta la destitución del funcionario público que incumple una sentencia de la Corte Constitucional e incluso que incumple una sentencia de un juez constitucional de instancia inferior a la Corte. Pero eso a través de una acción de incumplimiento que finalmente igual es conocida por la Corte Constitucional y solamente la Corte Constitucional puede establecer la sanción de destitución a ciertos funcionarios que incumplen con dictámenes o sentencias de la Corte Constitucional. Lo cual ya ha pasado, si revisamos los casos de las destituciones de los consejeros de participación ciudadana y control social, ¿no? Ha habido, creo que la otra vez leí una noticia, si no me equivoco, que en total han sido, en varias etapas, en varios tiempos han sido destituidos en total 16 consejeros de participación ciudadana y control social por la Corte Constitucional. Entonces,
Eso no lo podría hacer, por ejemplo, un juez de primera o segunda instancia. Solamente lo puede hacer, es potestad exclusiva de la Corte Constitucional. Últimamente los jueces constitucionales han sido bastante timoratos en sus sentencias políticas, dice. Bueno, más que timoratos diría erráticos, no solamente en las sentencias políticas, sino también en las sentencias que no tienen trasfondo político, pero sí tienen trasfondo de protección de derechos. Y una de las cuestiones en que los jueces de la Corte Constitucional fallan es el inadmitir acciones extraordinarias de protección. No, tener un filtro muy cerrado e incluso ha habido críticas respecto a que la Corte considera que solamente cierto grupo de abogados puede presentar acciones extraordinarias de protección. Entonces, eso la verdad que nos deja en una posición bastante débiles a abogados que no tenemos, como por así decirlo, renombre nacional, porque no tenemos injerencias políticas, no tenemos llegadas a ciertos organismos. Entonces, y esas decisiones finalmente terminan afectando no a nosotros los abogados, a los que nos inadmiten acciones extraordinarias de protección, porque personalmente a mí me han admitido un montón de acciones extraordinarias de protección, que en algún momento se las traeré aquí a estos espacios de en vivo para que ustedes mismos juzguen sobre la justificación de la Corte Constitucional al negar mis acciones extraordinarias de protección y el contenido de las acciones extraordinarias de protección, porque la verdad que yo soy bastante meticuloso en todas las cosas que yo escribo, ¿no? Me gusta fundamentar bastante, incluso en las clases que doy, siempre trato de basar todo lo que digo en normativa, no decir por decir las cosas, y así hago en todas mis demandas, recursos, contestaciones, acciones extraordinarias de protección, etcétera, recursos de casación, bueno, todo lo que requiere justificación. Entonces, prácticamente la Corte, con la inadmisión, refiriéndose a que no está debidamente fundamentada, me está diciendo que no puedo sustentar una tesis, ¿no? Y eso realmente me da bastante pena, no por mí, sino por los clientes, porque los clientes ven, finalmente yo les muestro la decisión de la Corte y ellos han visto la acción extraordinaria de protección, entonces dicen como que, oye, pero lo que está diciendo la Corte que no está, sí está en la acción extraordinaria de protección. Y yo qué les digo, bueno, pero lamentablemente ahí no se puede hacer nada porque ante las decisiones de inadmisión de la Corte Constitucional no cabe recurso alguno. Entonces está bastante elitizada, por así decir, el conocimiento de acciones en la Corte Constitucional, lamentablemente, para ciertos abogados. Obligación de contestar la demanda. Una pregunta: cuando proponen acción de protección, la parte demandada no tiene ninguna obligación de contestar la demanda. Bueno, Rafael, sí tiene obligación de contestar la demanda. Lo que pasa es que en la práctica, los jueces y las partes demandadas hacen lo que les da la gana, ¿no? Pero si leemos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, vamos a revisar las cuestiones que se tienen que reducir a escrito. A ver, ¿dónde está esto aquí? Creo que está más arriba. Las cuestiones que deben reducirse a escrito. Aquí está. Artículo 8, normas comunes a todo procedimiento. En el numeral 2 dice: el procedimiento será oral en todas sus fases e instancias. La audiencia deberá registrarse por cualquier medio que esté al alcance del juez. Donde existan sistemas informáticos se deberá tener un expediente electrónico, salvo documentos que constituyan elementos de prueba, y las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito. Ojo, las siguientes actuaciones que deberán reducirse a escrito. Es decir, estas actuaciones no solamente deben ser presentadas de manera oral, sino de manera escrita. Como dice Rafael Molina, pregunta sobre la obligación de contestar la demanda por escrito. La demanda de la garantía específica, es decir, la demanda que nosotros proponemos debe ser reducida por escrito. La calificación de la demanda debe ser por escrito. La contestación de la demanda, ojo, aquí dice, la contestación de la demanda, y esta es la respuesta a Rafael, debe ser también reducida a escrito. ¿Y por quién debe ser reducida a escrito? Debe ser reducida a escrito por la persona que responde a la demanda, por la persona que contesta la demanda, no por la parte demandada. Entonces, pero en la práctica lo que sucede es que la parte demandada únicamente presenta un escrito de contestación, que no es un escrito de contestación, sino un escrito a veces únicamente de consignación de correos electrónicos para notificación, y la contestación la da de manera oral directamente a la audiencia, lo que provoca para mí afectación al derecho a la defensa, porque
yo no conozco previamente como parte actora los argumentos que me va a presentar la parte demandada en audiencia. Es que en AP la fundamentación jurídica es en la audiencia. Bueno, la fundamentación jurídica en acción de protección ni siquiera es necesaria. ¿Ok? Ni siquiera es necesaria. Porque no es una persona, incluso ni siquiera requiere de abogado para presentar una garantía jurisdiccional. Por eso está inmerso el principio de iura novit curia, que se entiende como el principio de que el juez conoce derecho. Entonces, lo que el sistema ha querido es que cualquier persona presente una demanda, incluso aquella persona que no tenga la suficiente capacidad de formular una fundamentación jurídica, pero que presente hechos que el juez puede interpretar como vulneratorios de derechos y que el juez ocupe ese cargo, esa carga de fundamentar jurídicamente su decisión respecto a los hechos presentados. Por eso, si revisamos el artículo 10, que es el contenido de la demanda de garantía, nos indica en el numeral 3 la descripción del acto o omisión violatoria del derecho que produjo el daño, si es posible la relación circunstancial de los hechos, e indica la persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. Entonces, ni siquiera la parte actora está obligada a fundamentar su acción, ¿ok? Ni a fundamentar su recurso a apelación, tampoco. Muchos abogados justo hacen eso como estrategia. Bueno, como estrategia y como abuso del derecho y que los jueces permiten. Porque para mi criterio debería ser, yo como actor presento la demanda y el juez debería disponer que antes de la audiencia la parte demandada presente la contestación a la demanda con las pruebas que contradigan las pretensiones de la demanda. Y en base a esa contestación y en base a esas pruebas debe llevarse la audiencia oral, como en un proceso ordinario. En un proceso ordinario, si tú no contestas la demanda, se entiende como negativa pura y simple, igual puedes intervenir, pero no puedes agregar pruebas. En cambio, en garantías jurisdiccionales está la mala práctica de que no contestan la demanda, el juez no ordena contestar la demanda, en audiencia recién la parte actora se entera de la contradicción que ejerce la parte demandada, sin tiempo para contradecir, e incluso la parte demandada puede en audiencia, y así pasa en la práctica, presentar prueba directamente sin que esa prueba haya sido previamente anunciada a través de una contestación a la demanda. Entonces, eso está totalmente equivocado, es una mala práctica. Porque como vemos, acá en la ley orgánica nos exige que la contestación de la demanda debe ser reducida por escrito. ¿Ok? Bueno, lamentablemente sí tendríamos que ir por una reforma caro, y digo lamentablemente porque aquí estamos acostumbrados a que necesitar una reforma o a necesitar que la Corte diga algo al respecto, a pesar de que la ley es bastante clara, ¿no? Entonces necesitamos reformas aclaratorias de la ley, cuando la ley, si se lee como debería leerse, ya sería suficiente para corregir esos errores. Pero no está bien que recién en la audiencia presentar las pruebas. No, para nada está bien. Pero así pasa en la práctica. En la práctica sucede que la parte demandada presenta pruebas en la audiencia directamente. Y bueno, pasamos finalmente a revisar un poco sobre la acción de inconstitucionalidad presentada contra los decretos presidenciales que encargaron la presidencia a la vicepresidenta encargada, que no es la vicepresidenta electa. Y hay una cuestión aquí en la que hubo discusión en el voto salvado, en la que quiero presentarle a ustedes igual cuál es el criterio que yo manejo, que realmente no está tan claro, porque me genera dudas, pero voy a tratar de dar un criterio y también ustedes van a poder desarrollar un criterio propio respecto de esta controversia, ¿no? Es una controversia respecto a la naturaleza del acto administrativo, decreto ejecutivo, sobre si ese decreto ejecutivo, según su naturaleza, era procedente de ser conocido a través de una acción de inconstitucionalidad o debía haber sido conocido a través de una acción de protección. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. ¿Qué dice? Vamos a ver lo que dice el voto salvado, porque el voto salvado sí identifica las características que debe tener un acto administrativo
con efectos generales o un acto normativo administrativo para ser considerado por la Corte Constitucional como procedente para la resolución a través de una acción de inconstitucionalidad. Y eso lo encontramos también en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, artículo 76, perdón, artículo 75, dentro del catálogo de normas generales del control abstracto de constitucionalidad, en donde está involucrada la acción de inconstitucionalidad. ¿No? Dice, para ejercer el control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional será competente para, vamos al numeral 1, literal D, resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de actos normativos y actos administrativos con carácter general. Entonces, este decreto ejecutivo fue presentado como un acto normativo o un acto administrativo con carácter general. Ahora, a veces es muy complicado hacer la diferenciación entre acto normativo y acto administrativo con carácter general. Por eso la Corte Constitucional ha dicho que el accionante de una acción de inconstitucionalidad no tiene que necesariamente distinguir si se trata de un acto normativo o un acto administrativo con carácter general, sino que es trabajo de la Corte distinguir si se trata de uno o si se trata de otro. ¿Ok? Entonces, la distinción de este tipo de la naturaleza del acto que se presenta en una acción de inconstitucionalidad no va a ser razón para la inadmisión de una acción de inconstitucionalidad. ¿Ok? Ahora, criterios de diferenciación sobre actos normativos y actos administrativos con carácter general. Yo los he publicado también en mi cuenta de X. Lo que ha llamado la Corte Constitucional como teorización. A ver, acá está. Teorización. Déjenme ver. Caramba, no les encuentro. Aquí, teorizaciones sobre actos normativos de origen parlamentario y no parlamentario y actos administrativos y sus efectos respecto a la acción pública de inconstitucionalidad, ¿no? Sabemos que este decreto ejecutivo es un acto administrativo o un acto normativo no parlamentario, porque los actos normativos parlamentarios son aquellos que provienen de la Asamblea, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional? Ha dicho, la acción de inconstitucionalidad, que yo le he puesto IA ahí, cabe contra actos administrativos que produzcan efectos generales, es decir, efectos abstractos y aplicados de forma impersonal e indeterminada. Es decir, un acto administrativo con efecto general es aquel que no produce, naturalmente y obviamente, no produce solamente efectos individuales, o no produce efectos individuales, sino solamente generales, o produce efectos individuales y a la vez produce efectos generales. Pero la acción de inconstitucionalidad solamente versa sobre aquellos efectos generales que produce un acto administrativo general o un acto normativo o un acto administrativo normativo. ¿Ok? Dice, el carácter general se refiere a que el acto administrativo regule situaciones temporales en abstracto. Sí, es decir, el acto administrativo general es aquel acto administrativo como que si dijéramos, como si estuviéramos ante cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Sí, que no se aplica específicamente a determinada persona, sino que se aplica para la generalidad de las personas. Por ejemplo, la norma que dice que los contribuyentes estamos obligados al pago del impuesto al valor agregado del IVA. Esa es una norma de carácter general porque no es una norma que ha sido elaborada específicamente para una persona o para un grupo de personas. Entonces no tiene efectos individuales, sino que tiene efectos generales, ¿verdad? Un acto administrativo con efecto individual, por ejemplo, sería un acto de determinación del SRI respecto del pago de impuestos de determinada persona. ¿No? Si el SRI me notifica con una coactiva de que yo tengo que pagar impuestos, entonces eso es un acto administrativo de carácter individual, porque está dirigido a mí, no es de efectos generales, tiene un efecto individual. Por ende, ese acto administrativo no sería susceptible de ser conocido a través de una acción de inconstitucionalidad, porque la acción de inconstitucionalidad no atiende a cuestiones particulares, sino a cuestiones abstractas. En la acción de inconstitucionalidad nunca vamos a ver una declaratoria de vulneración de derechos respecto a determinada persona, sino simplemente meras consideraciones de inconstitucionalidad o no inconstitucionalidad respecto de normas que se contrastan con las normas constitucionales. ¿Ok? Toda vez que el control abstracto de constitucionalidad
es aquel mecanismo que la Corte utiliza para verificar si una norma infraconstitucional es contraria a la Constitución. ¿Sí? Entonces, seguimos. El acto administrativo se agota con su cumplimiento, dice. Claro, el acto administrativo se agota con su cumplimiento. Por ejemplo, el acto administrativo del SRI que me dice: Mauricio Villagrán, tienes que pagar estos impuestos, estás atrasado. Ok, perfecto. Yo pago esos impuestos y ese acto administrativo ya se agotó. Ya no tiene vida porque yo ya cumplí con mi obligación y el acto administrativo ya no surte efectos por el hecho de yo haberlo cumplido. ¿Dónde estudia su maestría? Bueno, no tengo maestría todavía, por si acaso. No es capaz de integrarse y permanecer en el ordenamiento jurídico. Otra cuestión del acto administrativo. No se integra al ordenamiento jurídico, porque si se integrara al ordenamiento jurídico sería de carácter general, no particular. ¿Ok? Lo último es característico del acto normativo administrativo. El acto normativo administrativo, ese sí se integra al ordenamiento jurídico. Ejemplo de acto normativo administrativo, por ejemplo, los decretos ejecutivos que reglamentan ciertas cuestiones establecidas en la ley. Esos son actos normativos administrativos que tienen carácter de reglamento. Son especies de actos normativos administrativos. Y esos sí permanecen y se integran en el ordenamiento jurídico. El acto administrativo genera efectos directos e inmediatos, dice. Su cumplimiento o aplicación no está supeditada a la existencia de otro acto posterior. Los actos de simple administración, en cambio, sí son mediatos. Esta es diferencia entre acto administrativo y acto de simple administración. El acto de simple administración sí son mediatos, consultivos o preparativos. Por ejemplo, acto de simple administración son aquellos actos administrativos de absolución de consultas, en los que una entidad administrativa o un órgano administrativo o una autoridad administrativa superior responde a una consulta a una autoridad administrativa inferior para que esta autoridad administrativa tome a la vez una decisión. Entonces, esa absolución de consulta es un acto de simple administración porque es una comunicación entre órganos de la función pública que no tiene efectos directos sobre ninguna persona, sin la formulación o sin la elaboración de un acto administrativo posterior. ¿Ok? Ahora, seguimos. Cualquier acto normativo de carácter general la Corte Constitucional es competente para conocer acciones de inconstitucionalidad respecto de cualquier acto normativo de carácter general y de cualquier acto administrativo con efectos generales, como ya lo vimos en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías. Y a la vez nos dice: la ley dispone igual competencia y trámite para la impugnación de todo acto normativo de origen no parlamentario y acto administrativo general. Un acto normativo es un acto con efectos jurídicos abstractos, dice, obligatorios, que no se agota con su cumplimiento y que contiene un mandato general de prohibición, permisión u orden. Es decir, tal como una norma jurídica dice prohibición, permisión u orden. Ya sabemos que el Código Civil nos habla que lo que es la ley, ¿no? La ley manda, prohíbe o permite. Es lo mismo, prohibición, permisión u orden. Mandar, prohibir o permitir. Los actos normativos, a diferencia de los administrativos, no producen efectos jurídicos directos. Claro, es que el acto normativo no se aplica directamente a determinada persona, sino que se aplica indirectamente a cualquier persona que se involucre en el supuesto de hecho determinado por el acto normativo. Por ende, si determinada persona se ubica en el supuesto de hecho del acto normativo, entonces se le aplica la consecuencia jurídica que dicho acto normativo ha determinado para aquella persona en abstracto que se ubique en ese supuesto de hecho, ¿ya? Pero no va dirigido especialmente a determinada persona. Eso es un acto normativo. Ahora, la identificación del accionante sobre la naturaleza del acto impugnado no es causal de improcedencia, sino que constituye un error subsanable por la propia Corte Constitucional. Todo esto lo pueden ver en esta sentencia que también cito aquí, ¿no? Estas referencias las pueden ver, son teorizaciones sobre actos administrativos y actos normativos administrativos o actos administrativos con efectos generales que la Corte Constitucional ha desarrollado. Entonces, nos dice la Corte, no tenemos la obligación de distinguir si estamos impugnando un acto normativo no parlamentario o un acto administrativo con efectos generales o un acto normativo parlamentario, sino que la Corte Constitucional debe subsanar ese asunto si es que nosotros nos equivocamos en la identificación de la naturaleza del acto que estamos impugnando, porque a veces ni la propia Corte puede distinguir la naturaleza del acto que se está impugnando, como en el caso del decreto ejecutivo del que estamos hablando, que la Corte mismo indicó que es sui generis, que no se puede identificar una naturaleza plena del
del decreto. ¿Ya? Ya vamos a ver esa cuestión. Vamos a ver lo que ha dicho el voto salvado, ¿no? Esto también son teorizaciones de la Corte, líneas jurisprudenciales que la Corte ha venido desarrollando a través de su jurisprudencia, e indica: la Corte Constitucional ha emitido amplia jurisprudencia para determinar cuándo un acto produce efectos generales. En definitiva, dice, debe concurrir dos requisitos: individualización del sujeto. El acto no debe identificar a un destinatario en particular. Por el contrario, si un acto identifica en su texto a su destinatario, entonces produce efectos individuales. Ok, perfecto. Es decir, obviamente, ¿no? Un acto de efectos generales no puede ser un acto que identifique a un sujeto en específico, porque si no sería un acto con efectos particulares. Lo que no dice aquí el juez del voto salvado, el juez Herrería, es que existe la posibilidad de que un acto normativo o un acto administrativo general a la vez identifique a un destinatario en particular y al mismo tiempo tenga disposiciones que tengan efectos generales. Esa es una posibilidad, ¿ok? 2. Dice, inmediatez de los efectos. El acto no debe surtir efectos directos, es decir, no debe alterar una situación jurídica concreta. Ello implica que el acto debe revestir un cierto nivel de abstracción, esto es, que se aplica a todo aquel que se subsuma en la conducta a ciertos presupuestos, supuesto más consecuencia, lo que acabamos de explicar, como una norma jurídica, como una regla jurídica, en la que se establece un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, no directamente aplicable a determinado sujeto, sino aplicable a cualquier sujeto que se ponga en la situación del supuesto de hecho configurado por la norma y que por lo tanto debe aplicársele la consecuencia jurídica determinada por la norma. Adicionalmente, conforme a los artículos 98, el objeto de la IN son actos normativos. Los actos normativos, además de producir efectos generales, implican un tercer requisito: agotamiento. Dice, los actos de objeto de acción de inconstitucionalidad no se agotan con su cumplimiento, sino que mantienen indefinida su existencia y se integran al ordenamiento jurídico. Tal como una norma jurídica también, ¿no? Como una norma jurídica, por ejemplo, la norma jurídica que indica la norma base que se pone en ejemplo en la mayoría de clases, ¿no? El que mata debe ir preso. Esa norma jurídica, primero, el que mata debe ir preso no identifica a un sujeto, ¿verdad? Sino que se aplica a todo aquel sujeto que mate. Y la consecuencia jurídica que se le aplica es que va a preso, ¿sí? Segundo, el que mata va preso. Inmediatez de los efectos. No debe surtir efectos directos y no debe alterar una situación jurídica concreta. Esa norma del que mata va preso no se aplica a una situación jurídica concreta, sino que se aplica a diferentes situaciones jurídicas, no concretas, sino abstractas, que pueden suceder o como no pueden suceder y que están sujetas a verificación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de normas sí tiene un nivel de abstracción porque se aplica no a un determinado sujeto, tiene que ver también con el requisito número 1, no están muy ligados, sino que se aplica a todo aquel sujeto que se subsume en ese supuesto de hecho. La conducta, correcto, Fred. Y el agotamiento, al igual que la norma que dice el que mata debe ir preso, los actos objetos de acción de inconstitucionalidad no deben agotarse con su cumplimiento, sino que deben mantener indefinida su existencia y se integran al ordenamiento jurídico. La regla del que mata va preso, una vez que alguien mate y vaya preso, esa norma no se agota con ese cumplimiento, sino que permanece. Es infinita esa norma. O hay normas que no son infinitas, que tienen cierta etapa de duración, ¿verdad? Como por ejemplo recuerdo que en la ley de apoyo humanitario había una norma, creo que el artículo 21 de la ley de apoyo humanitario, que fue derogada, que decía: durante los 2 años posteriores a la expedición de esta ley, los empleadores podrán notificar a los empleados con la devengación de sus vacaciones por días de inasistencia a su trabajo. Entonces, ahí la ley tiene un tiempo de duración, pero eso no quiere decir que no mantienen indefinida su existencia, que no se integran al ordenamiento jurídico, que se agoten con su cumplimiento, porque esa norma no se agota con su cumplimiento. No es que un empleador le notifica a un empleado la denegación de sus vacaciones y esa norma ya queda insubsistente. No, esa norma permanece en el ordenamiento jurídico y se integra al ordenamiento jurídico. Entonces, esas cuestiones tenemos que revisar para determinar si determinado acto administrativo
es un acto administrativo con carácter general, para lo cual tiene que cumplir con todas las especificaciones y características que cumple una norma jurídica, una regla jurídica regular, o si un acto normativo administrativo también cumple con esas condiciones. Cuando utiliza el término abstracto en general o específicamente qué quiere decir o cómo lo interpreta el término abstracto. El término abstracto quiere decir que no está aplicado a un determinado caso, porque si no, no sería abstracto, si no sería específico y particular. ¿Sí? El término de abstracción de una norma jurídica quiere decir que independientemente de cualquier caso concreto, la norma jurídica debe ser aplicada. Eso es lo que quiere decir el término de abstracción. Porque los escenarios jurídicos ocurridos durante la vigencia de la norma siguen sujetos a esto. Claro, por supuesto, Fred. Por supuesto. Todos los escenarios jurídicos que se produzcan durante la vigencia de la norma están de manera abstracta sujetas a la norma, pero no de manera particular, ¿no? Porque si la norma dijera Freddy Viejo o Mackenzie tienen que cumplir determinada orden, entonces ahí no habría abstracción, sino habría particularización, porque la norma está específicamente determinando un destinatario. Si la norma no determina destinatario específico, particular, entonces la norma es abstracta. ¿Ok? Bien, vamos con la consideración del análisis de mayoría respecto a la naturaleza de este decreto ejecutivo, y con esto terminamos. Así que cualquier pregunta, por favor, hasta aquí, cualquier duda, cualquier cuestión que no se haya comprendido claramente o que necesitan que tal vez ponga otro ejemplo, me avisan en los comentarios, ¿sí? Bueno, vamos. La Corte empieza revisando e indicando que la Presidencia de la República dice que la Corte no ha justificado que el acto jurídico, el decreto ejecutivo impugnado, no tenga únicamente efectos individuales. ¿Sí? Entonces, de aquí ya revisamos que la Presidencia ya acepta que para que un acto administrativo con efectos generales o un acto normativo administrativo sea de competencia de la Corte Constitucional, este debe no tener únicamente efectos individuales, porque puede ser que un acto administrativo, como ya lo he repetido, ¿no? Pero esto debe quedar bien claro. El acto administrativo con efectos generales no debe tener únicamente efectos individuales, porque si no, no sería con efectos generales. Si un acto administrativo tiene únicamente efectos individuales, la Corte Constitucional no es competente para conocer sobre su impugnación constitucional, sino que debe ser conocido a través de un juez de garantías jurisdiccionales, a través de una acción de protección. ¿Ok? Esto cuando un acto administrativo tiene efectos individuales. Tiene únicamente efectos individuales. Pero cuando un acto administrativo tiene efectos generales o efectos individuales y a la vez efectos generales, entonces esos efectos generales, no los individuales, sí son de competencia de la Corte Constitucional. Esto ya lo dije, lo repito porque es importante. Ahora dice la Corte, cabe aclarar que de acuerdo con la Constitución, las normas y actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerían de eficacia jurídica. Dice, la jurisprudencia ha desarrollado lo que debe entenderse por actos normativos como por actos administrativos, lo que ya acabamos de leer. Pese a ello, hay actuaciones de autoridades públicas que exceden las características habituales de los actos normativos y administrativos, dificultando su distinción, dice la Corte. Entonces aquí es cuando les dije que la propia Corte acepta que incluso la misma Corte puede tener dificultades en distinguir si un acto normativo, si un acto impugnado es de naturaleza normativa, de naturaleza de acto administrativo con efectos generales, no parlamentario, etc. En el punto 26 indica, en el caso concreto, por la fundamentación y las disposiciones que contiene el decreto impugnado, se evidencia que tiene una naturaleza sui generis, sobre la cual no ha existido un pronunciamiento previo de esta Corte. Ahora, ¿cuál es la alegación de la Presidencia? La alegación de la Presidencia dice, el decreto ejecutivo
Primero, tiene efectos individuales respecto del presidente porque le quita el cargo de presidente por un momento para otorgárselo a otra persona. Entonces tiene efectos individuales respecto del presidente y tiene efectos individuales respecto a la persona a la que se le está encargando el puesto de presidente. Esa es la argumentación de la presidencia. Y en base a eso dicen, entonces, este decreto ejecutivo tiene efectos individuales y no puede ser conocida a través de una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué opinan de eso de ahí? Bueno, dice, esto debido a que el presidente de la República, a diferencia de sus antecesores, recurrió a la emisión de un decreto ejecutivo para declarar la ausencia temporal de su cargo, fundamentando en la existencia de lo que considera una situación de fuerza mayor que le impediría ejercer sus funciones. La situación de fuerza mayor es la necesidad de realizar campaña o la obligatoriedad de realizar campaña. Ese fue el sustento del presidente de la República para encargar la presidencia, razón por la cual encarga la presidencia de la República. ¿Hace cuánto empezaron? No me están llegando las notificaciones. Bueno, tienen que revisar las notificaciones, Eli. Empezamos a las 9:10. Ya estamos por terminar, pero quédese que esta parte es interesante. No puede ser entendido, dice, para esta corte tal proceder no puede ser entendido como un acto que solo tiene efectos particulares o individuales. Y aquí viene la cuestión importante que dice la corte, ¿no? A mí me agrada bastante esta forma de argumentación de la Corte Constitucional porque es bastante clara para estos casos sui generis que algunos han llamado como ajedrez jurídico. Lo que pasa es que el ajedrez jurídico, aunque parezca ingenioso, no es ideal realmente. O sea, el ajedrez jurídico que se aparta de las normas y de los límites legales y constitucionales no es ajedrez, sino es abuso del derecho. Sí, así que no llamemos las cosas por nombres que no son. No involucremos a deportes en los que sí se involucra la intelectualidad, la inteligencia, la capacidad de cálculo, etcétera, como es el ajedrez, en temas jurídicos. No tiene nada que ver la justicia ni el ejercicio de la profesión con el ajedrez. Más allá de las estrategias que idealmente, éticamente podamos comparar con el deporte del ajedrez, lo del cual soy jugador y tengo bastante respeto también. Entonces, me da un poco de coraje cuando dicen a este tipo de actuaciones arbitrarias que van en contra de la ley y la constitución como ajedrez jurídico. No tiene nada de ajedrez esto aquí. El ajedrez es un deporte bastante noble. Creo que la misma Corte publicó los actos administrativos de efectos individuales o pluriindividuales no son objeto de control abstracto. Correcto, sí, Fred. Sí, así es. Y bueno, eso viene siendo desarrollado por la jurisprudencia de la Corte, pero eso está claro en la ley también, por si acaso. Pero además un acto administrativo puede tener efectos individuales o plurindividuales, pero a la vez tener efectos generales, como este decreto ejecutivo, como la Corte ya va a indicar. A ver, dice, el hecho de que a través de un decreto ejecutivo el presidente se despoje del ejercicio de su cargo y entregue el ejercicio de las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno a una tercera persona, no se construye un simple nombramiento o designación. Un simple nombramiento o designación, por ejemplo, el nombramiento de un notario, el nombramiento de un juez, ese sí es un acto administrativo con efectos particulares. Pero indica la Corte, por la envergadura del cargo, el régimen de ausencias, licencias, reemplazos está reglamentado por la Constitución. Y su alteración a través de una norma o un acto de rango infraconstitucional, como lo es un decreto ejecutivo, puede atentar directamente a la supremacía constitucional que es de relevancia general, no particular. Adicional a ello, la entrega del cargo implica el ejercicio de competencias y atribuciones exclusivas también de rango constitucional, las cuales tienen efectos generales en la vida y los derechos de la ciudadanía. Para que se enteren ustedes, si es que no, bueno, seguramente ya sabían que los presidentes y vicepresidentes de la República tienen luego de su mandato, cuando ya no son presidentes o vicepresidentes, una remuneración que les paga el Estado vitalicia. Sí conocían eso de ahí, ¿cierto? Imagínense que esta persona a la que se le encargó el cargo de presidente, que ni siquiera fue una persona elegida por elección popular, en el futuro, por el hecho de haber sido presidente encargada, se le devenga una remuneración vitalicia. ¿Eso tiene un efecto general o no tiene un efecto general? ¿Una afectación general o no tiene una afectación general? Más allá de que eso determine la procedencia o no de la acción de inconstitucionalidad. Pero imaginemos a qué límites podemos llegar
con estas situaciones que escapan de los límites de la ley y la Constitución. Entonces, la entrega del cargo implica el ejercicio de competencias y atribuciones exclusivas también de rango constitucional, las cuales tienen efectos generales en la vida y derechos de toda la ciudadanía. Claro, por supuesto. El hecho de que una persona ejerza el cargo de presidente, eso involucra efectos generales para toda la ciudadanía. No solamente el encargo de la presidencia tiene un efecto individual respecto de quien encarga de la presidencia o a quien se le encarga la presidencia, sino que por la importancia de ese tipo de encargo, que ni siquiera está permitido por la ley ni por la Constitución, los efectos son más allá que individuales. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. Y dice, este tipo de decretos, este tipo de actos tienen doble dimensión. Es decir, tienen una dimensión individual o plurindividual y a la vez tienen una dimensión abstracta o general. Dice, no solo genera efectos para quien recibe las competencias de forma individual, sino que lo cual no corresponde a este organismo pronunciarse, porque si hablamos solamente de el encargo respecto de la individualidad del encargo respecto del presidente o de la persona a la que se le encarga, esa cuestión no puede ser resuelta por la Corte Constitucional porque esa sí es una cuestión particular, esa debe ser resuelta por una acción de protección. Pero dice, este decreto ejecutivo no solamente tiene una dimensión individual, sino también tiene una dimensión general, es decir, tiene efectos generales, dado que incide directamente en las reglas constitucionales de reemplazo del presidente ante su ausencia temporal, e implica que quien ocupa el cargo que preside de presidente de la República asuma todas las atribuciones para el ejercicio de estas funciones. Y el ejercicio del encargo de la presidencia tiene una repercusión nacional y consecuencias tanto de alcance normativo como administrativo que lo hace el control constitucional. Yo estoy de acuerdo con este criterio de mayoría porque estoy de acuerdo que ese decreto ejecutivo no solamente tiene efectos individuales, que reconozco que sí tiene efectos individuales, pero también tiene efectos generales. También tiene el nivel de abstracción que puede ser conocido por la Corte Constitucional como lo fue conocido en esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, como conclusión, para mí la Corte toma una decisión correcta, el voto salvado se equivoca, pero la Corte Constitucional y el sistema que establece la Corte Constitucional para la notificación de esta sentencia, que espera 10 días al voto salvado para ser notificada, afecta al principio de inmediatez de las sentencias constitucionales y va en contra de lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, una regla específica para las acciones de constitucionalidad que indica que las sentencias deben ser notificadas dentro del término de 24 horas de expedidas la misma, a pesar de que el reglamento diga que pueden ser notificadas con los votos salvados luego de 10 días de expedida la sentencia. Para mí, se contradicen, y si no se contradicen y queremos decir que se complementan, entonces lo que debería hacer la Corte Constitucional es notificar la sentencia de mayoría, la que se tiene que cumplir, y esperar 10 días más para notificar también los votos salvados y votos concurrentes en caso de ser notificados en ese término de la Secretaría General de la Corte Constitucional. Pero no esperar a los votos concurrentes y votos salvados 10 días para notificar la sentencia de mayoría, porque eso afecta al principio de inmediatez y el cumplimiento de las sentencias constitucionales. Eso de ahí, y además que aplicar el reglamento por sobre la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es una contradicción al establecimiento de orden jerárquico formal de normas jurídicas a través del cual se dispone que las leyes orgánicas están por encima de los reglamentos. ¿Okay? Y que por regla de solución de antinomias debe preferirse la norma de la ley al reglamento, porque debe seguirse la regla de solución de antinomias, debe seguir criterios de competencia, jerarquía superior, especialidad y posterioridad. Entonces, si aplicamos la competente, si revisamos sobre criterio de competencia, ambas normas, tanto el reglamento como la ley orgánica, son de competencia constitucional, son de competencia de la Corte Constitucional. Entonces, por ese criterio no podemos resolver la antinomia. Vamos a la jerarquía superior. La jerarquía superior, ¿qué norma tiene jerarquía superior? ¿La de la ley o la del reglamento? Ya hemos dicho, la de la ley, ¿verdad? Pero imaginemos que la de la ley y la del reglamento no tuvieran ninguna jerarquía superior, sino que son de igual jerarquía. Imaginemos que son de igual jerarquía. Vamos a la especial.
La especial es aquella norma que indica especialmente para el caso de acciones de inconstitucionalidad que la sentencia debe ser notificada en 24 horas. Y la norma del reglamento no es especial para ese tipo de causas, sino que es general para todo tipo de causas que se tramiten dentro de la Corte Constitucional. Entonces, inclusive si no definiéramos por jerarquía, la definiéramos por especialidad. Siempre debe preferirse, en este caso específico, a la norma que dice que la sentencia debe ser notificada 24 horas después de tomar la decisión. Sin embargo, esto no es considerado por la Corte Constitucional y tenemos este tipo de resultados. Y bueno, hasta aquí la intervención del día de hoy. Espero haber dejado claros los temas. Espero que hayan aprendido algo nuevo, hayan reforzado conocimientos. Cualquier duda que tengan, últimas preguntas que tengan, las podemos responder. Y si no tienen ninguna pregunta, pues nos vemos el próximo lunes, porque iba a hacer live este viernes, pero ya me hicieron acuerdo que este viernes es 14 y tengo prohibido hacer live el viernes. Entonces, que pasen bien, que tengan una excelente semana, un excelente viernes 14 de febrero y nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la noche con otro tema interesante, del cual ya voy a hacer una publicación en X, que es la aplicación de la excepción previa de prescripción en la fase de saneamiento de las audiencias preliminares o de la primera fase de audiencia única. ¿Sí? Entonces, nos vemos el siguiente lunes y que pasen todos una excelente semana. Recuerden que pueden volver a ver esta sesión en mi canal de YouTube. Pueden entrar a mi canal de YouTube, Mauricio Derecho, Mauricio Villagrán Derecho, Mauricio Villagrán. Ahí van a encontrar todas las sesiones pregrabadas. Esta es la sesión 8, revisen las otras sesiones y además hay entrevistas también sobre temas jurídicos que he tenido en algunos medios de comunicación. Así que invitados todos a comentar, a también activar la campana de notificaciones y a seguirme en la red social de YouTube. Hasta luego con todos, será hasta el próximo lunes.